Estamos hablando de un tipo de ondas nocivas lanzadas desde un dispositivo no detectable que es totalmente posible a nivel técnico, según el experto en bioelectromagnetismo Denis Vedat, en declaraciones a la agencia AFP, y que consisten en ondas ultrasónicas que se sitúan más allá de la acústica del ser humano y que pueden difundirse con un amplificador. Además, el dispositivo, continúa diciendo Vedat, no tiene por qué ser de gran tamaño y se podría activar tanto dentro como fuera de una casa. Bien, por supuesto, por control remoto es otra opción a tener en cuenta. Bien, esta tecnología se llama ADS y es utilizada por Estados Unidos como cañón antidisturbios. Esto es una auténtica barbaridad. Y cuando se dispara hacia una persona, ésta comienza a sentir un calor insoportable. Esto es increíble, pero en ningún caso llegan a producirse daños neurológicos, con lo cual tenemos un auténtico problema aquí. No debería de ser esto. A día de hoy ha pasado otra cosa increíble, porque el tema ha pasado de castaño oscuro. Raúl Castro ha informado al jefe de la misión de Washington ante la perplejidad y complejidad brutal que está causando todo este asunto en ambos gobiernos, a ambos lados de lo que sería el mar, y está permitiendo al FBI y a la policía canadiense realizar investigaciones en La Habana, un escenario, como decía, de la Guerra Fría, porque ahora unos investigan lo que otros investigan. Cuba investiga lo que Estados Unidos está investigando en Cuba. Esto es completamente surrealista, máxime teniendo en cuenta que en la Casa Blanca se encuentra un presidente que podría ser algo proclive a tomar decisiones algo precipitadas con cualquier asunto como Donald Trump. Es este un asunto con el que habría que tener algo de cuidado. Lo cierto es que las principales hipótesis que se barajan son agentes anticastristas que desean dañar el status quo de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Otra hipótesis, quizá aún más increíble, es que algunos dispositivos de escucha de la propia Cuba que habrían puesto allí para escuchar a ver qué es lo que estarían diciendo los diplomáticos, hayan salido defectuosos esta vez, aunque esta hipótesis pues no se sostiene con los síntomas tremendos que están mostrando los diplomáticos y sus familias, ahora evacuadas y hospitalizadas. Y claro, esto ocurre sobre todo porque un sistema de este tipo no está diseñado además para difundir, sino para escuchar. Alguien ha tenido que estar emitiendo ondas en esa dirección. No estamos hablando de algo para escuchar, sino algo para emitir, donde han tenido que estar esos diplomáticos. Es muy interesante observar las declaraciones de los expertos de la sección tecnológica del conglomerado mediático Mashable, y allí uno puede escuchar y puede leer los audiólogos que hay allí opinando, que dudan de que exista un arma sonora capaz de provocar las lesiones referidas por los diplomáticos que están diciendo lo que les está pasando, además de, por supuesto, la dificultad de ocultarla lo suficiente para que no pase inadvertida, y más en un sitio como La Habana. ¿Y ultrasonidos o infrasonidos? Sería algo parecido a lo que les pasa a las personas que viven cerca de las turbinas eólicas, de acuerdo con Colin Leprell, una profesora de ciencias de la audición de la Universidad de Texas,
de la filial de Dallas, como si algo crease una ausencia total de sonido. Pero aquí estamos hablando de algo verdaderamente avanzado, de una tecnología que ni siquiera la inteligencia norteamericana es capaz de estudiar, ya que tú con esos infrasonidos puedes apuntar con ellos a un edificio. Bien, pero esos infrasonidos son extremadamente difusos, aunque viajen por un tiempo y atraviesen paredes. Pero es que tienden a dispersarse muchísimo. No deberían focalizarse tanto en un ser humano en ningún caso, y aquí lo están haciendo. Por otro lado, con el ultrasonido, ondas cortas y frecuencias demasiado altas como para ser captadas por los seres humanos, con el ultrasonido se pueden destrozar tejidos humanos. Esto es así, sí, pero tienen que estar justo al lado de su objetivo. Pues como si te ponen una bocina aquí en el oído y viene aquí un gracioso y te lo enchufa, ¿no? Y te deja medio sordo. Pero claro, algo que tampoco ocurre en este caso, según expone la profesora de ciencias de la audición, ya que estas ondas no pueden atravesar paredes, no pueden atravesar obstáculos, digámoslo así, tal y como sí lo hacen las de infrasonidos. Podríamos pensar en un amplificador lo suficientemente potente como para llegar hasta cualquier lugar, y de hecho no sería la primera vez que se tratase de relacionar a un hombre que se llama Ramiro Valdez, uno de los pocos generales de la Revolución, rival histórico de Raúl Castro, un hombre que se llama Ramiro Valdez, conservador antiaperturista, muy ligado a Hugo Chávez, que dirigió a Cuba en la dirección de inteligencia cubana y que sí que podría contar con un dispositivo semejante en cuestiones de potencia, pero volvemos a lo mismo, a la imposibilidad de focalizar ondas en una zona en concreto del planeta a una persona determinada. Parece difícil que si Estados Unidos no lo ha conseguido con su poderío militar, sí lo haya conseguido Cuba. Según los analistas militares, su origen desconocido a día de hoy hace saltar las alarmas de todos los ejércitos del mundo porque podría afectar a nivel técnico a cualquier político que se quisiera, teniendo en cuenta el éxito que se está teniendo en este incidente. Y claro, ¿de dónde diantres ha salido esto? Además es que Washington está sobre alerta ante esta tecnología porque no conoce si es una tecnología de ida y vuelta. No se conoce si además de estas consecuencias para la salud, si es un arma exitosa y que afecta a largo plazo a nivel cerebral, es un dispositivo de escucha o de control mental, y tampoco se conoce cómo podría ser ese dispositivo de escucha a un nivel más profundo de lo que podríamos pensar. No se conoce qué tipo de tecnología realmente es esto, a qué tipo de tecnología nos enfrentamos y si podría llegar a producirse algún tipo de lectura cerebral y que de ahí viniesen todos estos síntomas neurológicos que están manifestando estos diplomáticos y todas estas consecuencias para la salud. Estamos militar y diplomáticamente ante un fenómeno completamente nuevo. Y a no ser que tengamos a nadie invisible o un dispositivo pues prácticamente de ciencia ficción o ciencia anticipación, no sabemos a qué atenernos en este escenario mundial que podría tener consecuencias en todo el planeta. Para que quede claro, todo esto no hablamos de un super golpe repentino y brutal pero ultra rápido de sonido, no,
porque de acuerdo con la agencia Associated Press, uno de los testigos atestiguó un sonido intenso y agudo, como si estuviera manejado a través de un láser, algo que me parece increíble, una tecnología que significa que ya existe la manera prácticamente de matarnos, pues podríamos decir sin rozarnos y sin lanzarnos pues nada material. Sonidos intensos podrían causarnos daños estructurales que afectarían a las fibras nerviosas en contacto con las células capilares, según Richard Worre, editor de periodismo especializado para la cadena BBC, pero sin embargo las frecuencias, que son inaudibles para los seres humanos, no transmiten mucha energía mecánica a las partes sensibles del oído, con lo que sería más difícil usarlas para dañar la audición. Un auténtico callejón sin salida. Expertos y más expertos desconcertados ante lo que parece algo irreal del futuro. ¿De dónde ha salido esta tecnología? Y hay un problema adicional, comentado ya, pero muy importante: los daños cerebrales. Se ha producido un ataque acústico, sí, pero las víctimas están mostrando daños cerebrales que no deberían aparecer en ningún caso. Hay víctimas, por otro lado, que aseguran no escuchar absolutamente nada, pero estar recordando muy poco de su vida y olvidando hasta las cosas más básicas de su día a día. Un arma para olvidar sin tocar a tu víctima. Un aparato electromagnético con un espectro más amplio que el de los teléfonos móviles, los hornos microondas o algunos tipos de lámparas, pues podría ser una hipótesis factible para este aparente callejón sin salida en el que parece que estamos con este tema, aunque normalmente esto solamente afecta a los aparatos, lo que serían los aparatos electrónicos. Si estuviésemos ante algo que afectara al ser humano, estaríamos ante una tecnología, podemos decir, desconocida a día de hoy por las principales potencias mundiales de la actualidad. No es evidentemente un experimento, y si fuese una de estas famosas Black Ops, una operación encubierta, sería desde luego, bajo mi análisis, el sitio más complicado del mundo, un auténtico avispero para hacerla debido a la tensión histórica entre ambos países. A no ser que, por supuesto, quisieras crear un gran conflicto para el futuro y esta fuera la primera piedra. ¿Y quién querría hacerlo? ¿Y para qué? ¿De dónde ha salido esta arma sónica que se está usando? ¿Y qué tecnología usa? ¿Por qué nadie da respuestas? ¿O por qué nadie quiere darlas más allá de este gran conflicto diplomático lleno de misterio? Bueno, pues aquí dejo este videoprograma lleno de incógnitas, situaciones extrañas y preguntas en donde, como vemos, en ocasiones la realidad supera a la ficción. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Tamaño y se podría activar tanto dentro como fuera de una casa. Bien, por supuesto, por control remoto es otra opción a tener en cuenta. Bien, esta tecnología se llama ADS y es utilizada por Estados Unidos como cañón antidisturbios. Esto es una auténtica barbaridad. Y cuando se dispara hacia una persona, esta comienza a sentir un calor insoportable. Esto es increíble, pero en ningún caso llegan a producirse daños neurológicos, con lo cual
tenemos un auténtico problema aquí. No debería de ser esto. A día de hoy ha pasado otra cosa increíble, porque el tema ha pasado de castaño oscuro. Raúl Castro ha informado al jefe de la misión de Washington ante la perplejidad y complejidad brutal que está causando la agencia AFP y que consisten en ondas ultrasónicas que se sitúan más allá de la acústica del ser humano y que pueden difundirse con un amplificador. Además, el dispositivo, continúa diciendo Vedat, no tiene por qué ser de gran... Estamos hablando de un tipo de ondas nocivas lanzadas desde un dispositivo no detectable que es totalmente posible a nivel técnico, según el experto en bioelectromagnetismo Denis Vedat, en declaraciones a la